¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 11 de mayo. En una semana el aniversario de Sandino. 11 de mayo de 2022. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 35 minutos. Está de cumpleaños un compañero allá en Apacentro. Ya llegando al sexto piso, José Luis Cerda Sarabia. Felicidades, José Luis. Trabaja allá. ¿Está abierta todavía la planta? No sé. Una de las Hugo Chávez que está ahí en la entrada de Puerto Sandino. Bueno. Yo creo que la decisión del presidente de Bolivia, Luis Arce, que por fin se puso los pantalones, de no participar en la reunión de presidentes convocada por Estados Unidos, si no se invita a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, creo que esa es la última palabra de la OEA, que la inició Nicaragua. Las cumbres estas que convoca Estados Unidos siempre han sido bajo el paraguas de la OEA. Comenzaron allá en el 94, las comenzó Clinton. Y la idea de Estados Unidos era culminar el proceso que empezó allá por 1860 y algo. Imagínate, va a ser 150, 160 años. Culminar ese proceso para que hubiera una zona de libre comercio dominada por Estados Unidos, el famoso ALCA, que inesperadamente para Estados Unidos recibió la estocada mortal en la cumbre que organizó Argentina, con Hugo Chávez, Néstor Kirchner. Fue histórico, estaba Lula todavía. Evo. Pero eso fue espectacular. Entonces, López Obrador, el presidente de México, anunció ayer de que si no van todos, entonces él no va, que va a mandar a su canciller. Y todo comenzó porque la semana pasada él habló por teléfono con Biden y le dijo de que no debe haber exclusiones. Y Biden le prometió pensar la propuesta. Entonces ayer ya dijo López Obrador, hombre, si no van todos, pues yo no voy tampoco. Y Arce le siguió con el anuncio de ayer. Ya lo había dicho el CARICOM. Si no van Cuba, Nicaragua y Venezuela, tampoco vamos nosotros. 18 países son el CARICOM. Entonces eso ya nació muerto. Por mucho que quieran resucitar a Biden como líder de América, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Y es importante el hecho de que fracase la reunión por una posición de América Latina. Es importante. Que, repito, la inicia Nicaragua. O sea, Nicaragua primero el año pasado cuando decía, nos vemos, OEA. Y después hace un par de semanas, un poco más, 3 semanas, cuando le dice a la OEA, andate de aquí que ya no te quiero ver. No quiero saber nada de ustedes, váyanse. Y le cierra la oficina, después le entregó sus chereques, aquí están tus chereques intactos, no andes de tapudo vos, amargo, diciendo de que yo me había robado eso y que te los había saqueado, mentiroso, aquí están, mira, ve, intacto.
Además le toma video a todo, se lo entrega a los empleados. ¡Jale! Ahí algunos salieron diciendo babosada, qué barbaridad, que no sé cuánto. Y además creyéndole al Almagro, como decía Daniel el otro día, creyendo una mentira, a un mentiroso. Entonces ahí empieza. La verdad es que, o sea, está demostrado que América no tiene un foro adecuado para discutir desde el pie de igualdad entre los gobiernos de los 35 países que integramos América, los problemas comunes, pues, y en buscar soluciones comunes. No existe. La CELAC la dejaron morir. Tal vez se resucita un día de esto, pues, pero ese digamos que están en hibernación. Y la OEA lista y servida. Lista y servida. Y estas reuniones comenzaron con Clinton, allá en el 84. Se suponía que iban a ser cada 4 años, después cada 3, y ha sido muy irregular. Hubo una vez una extraordinaria, me acuerdo, en México, si mal no recuerdo. Y la que más nos recordamos nosotros es la de Puerto España, porque ahí Daniel le dijo 4 chanchadas a Obama, en su cara. Y Obama le dice, mira, no nos quedemos en el pasado. Y entonces, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay posiciones que son por lo menos ingenuas, pues. Por no decir otra cosa, pues vamos a quedarnos con lo de ingenuo. López Obrador dice de que es hora de la no confrontación, de la hermandad, que se vaya, que ya no exista la doctrina Monroe, que mira, mejor platiquemos, dialoguemos, ¿verdad? Y Biden es una buena persona, tiene buen corazón. Entonces digo que por lo menos es ingenuo, ¿verdad? Cuando no otra cosa, porque esto no se trata de las personas que tengan buen o mal corazón. Ni tampoco se trata de que quieren quitar o dejar de aplicar la doctrina Monroe. Se trata de una filosofía de Estado, de Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, que no responde a la voluntad política de los mandatarios, sino que eso es el Estado de Estados Unidos, es decir, el Estado profundo, empezando. Y es imposible de que el Estado profundo renuncie a su vocación imperialista, porque esa es parte de la esencia de su poder y de su riqueza. El saqueo de los bienes de los países que domina. El saqueo por la vía de los organismos financieros internacionales, o por la vía de las leyes que le abren las puertas a sus productos, o por la vía de la explotación y misericordia de los recursos naturales, se llame petróleo, se llame oro, se llame litio, se llame madera, se llámelo como querrá llamarlo, que les permitan seguir saqueando América. Sin eso ellos no son nada, sin el saqueo. Entonces esto no se trata de buena voluntad, pues. Incluso la propuesta de López Obrador, que la viene planteando ya hace algún tiempo, de que Estados Unidos renuncie a la doctrina Monroe, que busca cómo unirse con América y hacer una región que haga contrapeso a China. Porque China dentro de 40 años nos va a comer. Uy, ahí viene China. Entonces, China lo asusta, pero no lo asusta Estados Unidos. Medio absurdo, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, efectivamente, nosotros los latinoamericanos, deberíamos estar unidos hace rato. Pero son los intereses de Estados Unidos los que han impedido la unidad de América Latina. Porque precisamente Estados Unidos ha subordinado a los gobiernos de gran parte de América Latina para impedir, entre otras cosas, la unidad de América Latina. Para echarnos a pelear. Cuando hay conflictos fronterizos
los alimenta a los dos que están, o a los más de dos que estén enfrentados, los alimenta cada uno, los echa a pelear, pues, por ejemplo. Pero efectivamente, claro, sería ideal, pues, que hubiéramos avanzado en la integración. Dice López Obrador, hacer una moneda única, eso lo estaba planteando también Lula un día de esto, que va de candidato de nuevo a la presidencia. Pero la verdad es que todo eso es ilusión mientras exista el imperialismo norteamericano. No hay forma de hacerlo. Es ilusión y es ingenuidad, por lo menos. O sea, el propio México, que sigue sufriendo la injerencia abierta de Estados Unidos, sabe por experiencia propia que el poder imperial impide avanzar. Claro, las circunstancias geopolíticas hoy en día son absolutamente diferentes hace 5 meses. Pero eso no significa que el imperialismo norteamericano ha dejado de ser el imperialismo norteamericano, para nada. Y recuerden que el animal herido siempre es mucho más violento. Ya en sus últimos estertores. O sea, lo que nos hace falta a los latinoamericanos es una propuesta común nuestra, pero propuesta concreta, que puede ser de primero económica y después política, si vos querés, pues, porque eso es lo que más jala, y más que tenemos tantos problemas comunes: inflación, energético, producción de alimentos, un montón de problemas comunes tenemos, migración. Deberíamos, por lógica, ¿no? Pero ya ves, aquí en Centroamérica hubo momentos que pudieron ser importantes. ¿Quién nos frustró en Centroamérica? Primero fue Bukele. Ahora ya Bukele está en otra posición. Pero ya ves, Guatemala y Honduras están en otra. En Centroamérica, que somos chiquititos. ¿Qué seremos en Centroamérica? 8, 30, como unos, no más de, unos 40, 42 millones, sin contar Panamá ni Belice. Va pues 45 millones entre todos. 45 millones en 7 países. Y no hemos sido capaces de unirnos. Los panameños no se sienten centroamericanos ni tampoco suramericanos, se sienten diferentes. Los ticos, y estoy hablando de los gobiernos, los ticos no se sienten centroamericanos, se sienten europeos. Están mordiendo el leño, pero ellos se sienten europeos. Y ahora sentirse europeos está en la cola del mundo, pues es el desastre total, pero bueno, allá ellos, ¿verdad? Esa es decisión de ellos. Claro, entonces el proceso ideal sería: vámonos en Centroamérica, olvidémonos de que si yo tengo un gobierno de tal manera y vos lo tenés de tal otra, aquí hay intereses comunes, pongámonos de acuerdo. Es de lógica, ¿no? No es de lógica. Te voy a dar ejemplos concretos. Pues Golfo de Fonseca, viene Nicaragua y te dice: hombre, hagamos zona de paz, se firme el acuerdo. Cuando está el presidente Salvador Sánchez Serén, Leonel González, y estaba el presidente Hernández ahí en Honduras, se firma el acuerdo. Nunca se pudo llevar adelante. Llegó Bukele y lo echó para atrás. Viene Nicaragua y Honduras y se ponen de acuerdo en el Golfo de Fonseca para aplicar el fallo de la Haya. No un acuerdo bilateral inventado, no. Agarran el fallo de la Haya y dicen: bueno, apliquémoslo. Esta es la frontera entre nosotros. Viene El Salvador y dice: no lo reconozco porque como yo no participé, y no quiso participar Bukele. En algo tan sencillo como era aplicar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, nada más, de 2007. Otro ejemplo, ejemplos sencillos, ¿no? En los pleitos que vivimos teniendo con los salvadoreños y con los hondureños, los salvadoreños de pronto, ¡pum!, cierran la frontera al queso nicaragüense. Porque les dio la gana, porque por X o Y. Y ahí hay una negociación y no sé qué. Después, los hondureños vienen un día de tanto, ¡pum!, cierran la frontera para el transporte de carga. Y que por esto y que no sé qué. Te doy otro ejemplo.
Hombre, qué salvaje hubiera sido si los gobiernos ticos dejaran de ser subordinados del Departamento de Estado y hubieran acogido la propuesta de Daniel. Hagamos del río San Juan una zona de desarrollo común. ¿Ya? Entre los dos. Eso fue lo que les propuso Daniel después de aquel fallo de 2012, cuando La Haya dice el río San Juan es de Nicaragua. Ideal hubiera sido. Ahí estaríamos tranquilamente los dos desarrollando toda esa zona para ambos países, una zona que tiene atraso en su desarrollo. Y te aseguro, ahorita sería una zona potencial, sería una zona que sería una potencia en ambas zonas, en ambos países, perdón. El norte de Costa Rica y el sur de Nicaragua. ¿Ya? Ahí ha ido el gobierno de Nicaragua haciendo obras. Ya se terminó la carretera entre Cárdenas y Colón, hasta que es el último sitio hasta donde puede ir, porque después son manglares, pantanos. De manera que acá, nunca va a poder, nunca no, pues, pero es poco probable que se pueda unir por tierra, por carretera, San Carlos con Cárdenas, por las dificultades. Se podría hacer por Costa Rica. Y si hubiera un acuerdo entre ambas naciones, todo el mundo circulando, feliz de la vida. Y no ha sido posible. Porque la voluntad de los yanquis se impone a los ticos, a la clase dominante costarricense. Dice, te estoy hablando de cosas muy concretas que te demuestran que la voluntad imperial sigue pesando demasiado sobre determinado gobierno en la región y en particular en Centroamérica. Otro ejemplo, empezó nuestra disputa con Colombia ya en La Haya en el 2001, pero nosotros habíamos denunciado, el gobierno de la Revolución Sandinista en 1980 había denunciado el Tratado de Bárcenas Meneses de Cárdenas, celebrado mientras Nicaragua estaba ocupada por las tropas yanquis. Cuando los Estados Unidos le regalan San Andrés y Providencia y los cayos de Roncador, Quitazón y Serrana a Colombia, con todo y el mar. Desde entonces, quisieron los ticos y quisieron los hondureños y quisieron los panameños ponerse al lado de Colombia. ¿Por qué? Porque les dio la orden a Estados Unidos. Y conspiraron con Colombia para que a Nicaragua le quitaran todo. Perdieron. Primero, La Haya no dejó que participaran en el juicio. Y después el fallo de La Haya nos da gran parte del mar territorial, pero no nos da San Andrés y Providencia, que se la deja a Colombia. Pero perdieron, en lugar de hacer un bloque común, porque siempre prevalecen los intereses del imperialismo. O sea, quien ejerce realmente soberanía, independencia, autodeterminación en Centroamérica es Nicaragua. Y a las pruebas nos remitimos. Entonces, también es ilusión esperar de que los gobiernos que han sido instalados, entre otras cosas, por voluntad de Estados Unidos, que esos gobiernos de pronto tengan un arrebato soberanista y decidan hacer su propia política en Centroamérica. También es ilusorio, pues, es romántico o es ingenuo. Pero bueno, sería lo ideal, ¿no? Lo que quiero decir es que mientras existe el poder imperialista, mientras existe el imperialismo norteamericano, es muy poco probable que podamos avanzar en términos reales en la integración latinoamericana. Y no te estoy hablando ni siquiera americana, latinoamericana y caribeña. Ya ven, en el Caribe se logró avanzar bastante, sobre todo en la época de Hugo Chávez y la primera parte del gobierno de Maduro, porque había petróleo que distribuir en términos favorables con Petrocaribe. Se acabó Petrocaribe por la agresión de Estados Unidos contra Venezuela. Los países caribeños empezaron vuelta a enfilarse con el imperialismo yanqui. Ahora han empezado otra vez a moderar sus posiciones, pero es un vaivén y como son islas y territorios muy pequeños, sumamente dependientes
de poderes extranjeros británicos, norteamericanos, en algún lado holandés, en otro lado francés. Entonces, son reducidas sus posibilidades de ejercer real soberanía, y cuando lo hacen, le cae encima el poder imperial. Entonces aquí la única forma de avanzar es la integración de gobiernos que efectivamente ejerzan soberanía sobre sus asuntos y que no pretendan dictar a otros lo que tienen que hacer en su propio ámbito, como nos pasó a nosotros con los mexicanos. Ha moderado López Obrador su discurso sobre Nicaragua, pero fue insolente. Hace 4 años, insolente, injerencista, ¿verdad? Y con vocación de: yo quiero que vos hagas esto, lo tenés que hacer de esta manera. Sobre todo ese canciller, que además aspira a ser presidente, ¿verdad? Ese canciller que yo estoy convencido que es un agente yanqui, pues. Ojalá que no sea ese el candidato que relegue a López Obrador, porque va a ser otro Fox. Pero bueno, ¿verdad? Es decir, a mí me parece que estamos en una coyuntura interesante, porque aún con todas las deficiencias que uno pueda señalar en la política exterior mexicana, la verdad es que es una muy buena señal la que hace López Obrador. Mira, Biden, si no van todos, yo no voy. Es bueno, claro que sí. ¿No? Y además se fue a meter a Cuba, firmó acuerdos con Cuba, van a llevar médicos cubanos a México, porque México no ha logrado formar sus propios médicos especialistas, ni siquiera generales, debido al freno que hubo durante los últimos, fácil 18 años, en el ingreso a las universidades de los muchachos que querían estudiar medicina. Les ponían tantos requisitos y era que no había. Y ahora el otro problema que tienen que los médicos que hay, los especialistas que hay, no quieren irse a meter a reclutar a la montaña o a los sitios alejados, que es donde no hay. Entonces hizo un convenio para llevar 500 médicos especialistas cubanos a México. Y es una gran cosa. Claro que sí. O sea, tratar a Cuba como otro país más, hombre. Tiene un gobierno que no me gusta. Eso a mí no me importa. Ese es su problema. Y es una buena actitud, buena decisión la de López Obrador, llegar ahí a hablar como habló de Miguel Díaz-Canel. Lo recibió Raúl Castro, por cierto. Ya tiene 91 años Raúl. Hizo una buena decisión también López Obrador con Belice. Eliminó los aranceles para todos los productos agrícolas y ganaderos, porque había un desbalance comercial salvaje, el 1%. Por cada 100 productos que metía a México, a Belice vendía uno a México. Y entonces ahora le va a permitir eso un respiro a los beliceños. Muy buena decisión también. ¿Me entiendes? O sea, en esos claros oscuros que todo gobierno tiene cuando no ejerce absolutamente su soberanía, a mí me parece que son buenas señales, pues. Pero que no nos quiera decir López Obrador que Biden es un hombre de buen corazón, es una buena persona, a mí me trata con respeto. Sí, hombre. Me trata con respeto y le financia a la oposición. Me trata con respeto y le financia a los ONG que están haciendo la guerra del Tren Maya. Me trata con respeto y le financia a todos los ONG que son los que pagan todas las acciones por cualquier razón contra su gobierno. O sea, un contrasentido, pero bueno, allá él, ¿verdad? Pero sí, repito, entonces esto es una cosa interesante lo que está pasando. Desembocará esto en un arrebato de ejercicio de soberanía de la mayoría de países de Latinoamérica. Está por verse. Mira, ¿vos crees que el nuevo gobierno que surja de las elecciones en Colombia lo va a hacer? Petro, ¿por dónde vendrá? Si acaso gana, si acaso lo dejan ganar y no lo matan antes que asuma.
Porque recuerden, el poder real en Colombia son los paramilitares y los narcotraficantes, cuya expresión política es Uribe, Álvaro Uribe y su partido y su fuerza. Esa es su expresión política, pero el poder real son los narcos. Y todo hace indicar que van a perder los narcos el poder político. Entonces habrá que ver si se dejan arrebatar. Ahorita están haciendo un paro armado, ya desde la semana pasada. Paro armado. Quemando vehículos, apaleando gente, matando gente. Entonces tienes Colombia como la principal figura del imperialismo norteamericano en América del Sur, Colombia. Con lo que eso significa. Los paramilitares, los narcotraficantes son el principal aliado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el principal narcotraficante del mundo. Es así. Con ganancias descomunales por la vía de la venta de la cocaína y de otras, de la metanfetamina y de otras drogas duras y suaves ahí que se las vende deliberadamente a sectores de la población que eventualmente podrían organizarse y ser factores de oposición, o en Europa con el mismo criterio, o cuando sacaban toda la heroína de Afganistán, ahora se les acabó el negocio. Entonces el mayor narcotraficante del mundo tiene su aliado en Colombia, que es el mayor productor de droga del mundo. ¿Estamos claros? Entonces ese factor también gravita. ¿Qué va a pasar en Brasil? Por cierto, Bolsonaro había dicho que tampoco iba a ir si no iban todos. No lo había dicho en público, pero sí en privado. Eso salió ayer, antier, sale esa información. Que ese sí tiene arrebato soberano, ¿verdad? Raro. Y habrá que ver cómo van las elecciones. ¿Qué posiciones va a asumir Lula? Porque Lula siempre ha sido gallo gallina. A saber, ¿verdad? Porque Lula está haciendo una alianza con el sector de la burguesía nacionalista. A ver cómo le va. ¿Verdad? Entonces es interesante. Pues te metes a Argentina o a Chile. Y Chile es una desgracia. No tiene ni 2 meses de haber asumido el presidente Boric y ya está desplomado en la popularidad. Menos del 40% ya tiene de aceptación. Lo consideran un traidor a las demandas del pueblo chileno. Así mismo. Y si te vas a Argentina, es un pandemonium, hermano. Una desgracia. O sea, cuando vos querés quedar bien con Dios y con el diablo, hermano, listo y servido. Vos tenés que tomar partido por un lado. O tomás partido por los ricos o tomás partido por los pobres. Ya está. Si tomás partido por los pobres, sabes lo que te vas a enfrentar a los ricos, a su poder mediático, a su poder financiero, a su poder imperialista, incluso a su poder militar, sabelo. Pero como les tienen miedo, entonces no, quieren ser gallo y gallina. No, si vos me caes bien, no te quiero hacer daño. No, es hombre. No hay forma. No hay. Bueno, así que se acabó pues la tal cumbre de las Américas. O sea, Daniel entra como el hombre que sepultó a la OEA, hermano. Se acabó. Qué rico, hermano, que Almagro busque qué hacer. A ver quién le da pegue, hermano. Ve, ayer, son las 7:02. Ayer la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que va a haber una reforma, o que van a proponer una reforma. Que sea una reforma, no sé si es, sí, creo que sí. Por lo menos al Código del Trabajo seguro. No, creo que no es constitucional, sino al Código del Trabajo. Para decretar como feriado obligatorio el Día de las Madres. Entonces he leído algunos comentarios que a mí me parecen como que no están en esta realidad, pues. Y qué barbaridad, qué más vagancia, que no sé qué, que no sé cuánto, hermanito, por Dios. Día feriado es día de trabajo real para la inmensa mayoría de los nicaragüenses que trabajan por cuenta propia, pero que tienen la posibilidad de que los que son asalariados lleguen a consumir, consuman lo que ellos distribuyen o producen. ¿Cuál día feriado? Realmente no. Y vos lo ves, pues. Yo me acuerdo que
todavía hace unos 30 años, todavía. Por ejemplo, pues, 25 de diciembre, 1 de enero, Jueves Santo, Viernes Santo, eran muertos. No hallabas a nadie en la calle, aquella soledad, tal vez alguien en una emergencia, que iba para un hospital o que iba por cualquier razón, pues. Pero pues muerto. Y ahora, hermano, baja la afluencia de ciudadanos circulando, pero se nota que sí, que la gente sigue trabajando, porque el que no trabaja no come. Entonces, esa es una decisión, sí, tiene que ver principalmente una decisión de incentivar que la gente tenga tiempo para la recreación, los asalariados, y para, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, todos los microempresarios, los pequeños empresarios, tengan posibilidad de reactivar, de enderezar su negocio. Eso es, así hay que verlo. Y me parece una buena decisión. Yo no estoy diciendo tampoco que todo el año sea feriado, tampoco es así, pues. Pero sí, hombre, ¿cuál es el problema? Bien hecho está. Lo que pasa es que el otro, estaba leyendo también un par de compañeros que decían que, ajá, ¿y por qué nosotros no? Si nosotros también somos papi, somos buena gente y somos abnegados. Y nosotros no nos dan nada. Bueno, tampoco así, ¿verdad? Bueno, eso se las dejo de tarea. Mira, ¿sabes qué? Ayer me estaba comentando un amigo, y yo creo que tiene toda la razón del mundo. El precio del petróleo no va a bajar. No va a bajar. Lo hemos advertido desde principios de año. No va a bajar. A menos que hubiera una solución mágica y repentina que permitiera que la OTAN elimine todas las represalias contra Rusia, que haya un acuerdo de Rusia con Ucrania. A menos que eso ocurra, y que en cosa de 2 meses, pum, se desploman los precios, el precio del petróleo va a seguir subiendo. Nosotros, el gobierno del presidente Ortega hizo un acuerdo muy importante con Irán. Irán nos va a vender petróleo a precio de mercado, sí, pero no tan alto, o sea, un precio determinado, pues, y en determinadas condiciones crediticias. Eso nos va a permitir quizá estabilizar la producción en energía en la refinería, o la distribución de productos terminados. Pero no es que eso va a estabilizarlo, pero no es que de pronto ya vamos a tener gasolina barata. Eso no es así, eso no funciona así. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los ciudadanos? Por la vía del precio, tenemos que reducir el consumo, ¿no? Porque no podemos. Cada quien sabe su presupuesto. Y si subió a tanto, pues ya antes viajaba 2 veces hasta el lado, ahora solo voy a hacerlo una vez. Pero hay otras cosas que se pueden ir haciendo, que todos nosotros vamos a tener que ir haciendo para reducir el consumo de petróleo, porque aun y cuando el gobierno asume, ¿por cuánto tiempo va a poder asumir los aumentos a los derivados? $4 millones semanales. Eso es imposible sostenerlo en el tiempo. Algo tenemos que hacer. Bajar el consumo. El que menos puede bajar es el de la cocina, porque generalmente uno cocina lo que necesita. Es poco probable que vos veas desperdicio en la cocina, en el gas. ¿Verdad? Pero sin el combustible, sobre todo en el Estado. El Estado podría reducir, claro que sí, el consumo del combustible de la flota vehicular del Estado. Por ese lado sí. ¿Eso significará algún aporte significativo a la factura petrolera? Puede ser.
Lo que quiero decir es que la mentalidad tenemos que cambiarla. Este es un asunto de todo. Y repito, esto no va a parar. No es que va a pasar como lo que ocurrió en el 2008, pues, que bajó de pronto. No va a pasar eso. Entonces, creo que es cierto, tenemos que asumir un comportamiento responsable, como le denomina Rosario, responsabilidad compartida. ¿Qué medidas podemos tomar los ciudadanos para reducir el consumo de combustible? No solo por la vía del precio, porque aunque cuando esté subsidiado en este momento, sigue habiendo factura petrolera. Y se lo sigue pagando. O los privados o el Estado. ¿Te imaginas? Si Irán finalmente se decide a hacer la triple sociedad y cierra el proyecto de la refinería, el supremo sueño de Bolívar, ahí la partimos. Además ya está en el 95% la construcción de la planta de gas, que no es gas para cocinar, esa nunca se hizo, ¿verdad? A mí me dijeron que la iban a hacer, nunca la hicieron, pero bueno. Pero eso, Nicaragua no consume gas como tal para sus procesos de producción de energía. Eso hay que adecuarlo. Pero bueno, lo que quiero decir es que también nosotros tenemos que buscar qué hacer, hermano. Porque, ¿cómo que se dice el dicho del mismo? Ay, me olvidó. O sea, todo sale del mismo fondo. O sea, si el presidente Ortega toma la decisión de subsidiar el precio del combustible al consumidor, ese dinero sale del presupuesto general de la República. Significa que se reducen el uso de esos fondos para otra prioridad, porque aquí todo es prioridad, ¿verdad? Aquí todo es prioridad. Entonces, ¿cuánto? Eso no, yo repito, no, eso no es sostenible a lo largo del tiempo. Habrá que tomar medidas desde el punto de vista del Estado, pero también yo creo que los ciudadanos tenemos que aportar, creo yo, pues, o debemos aportar. Vamos a hacer una pausa, volvemos con otros temas, son las 7:11. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7:16 del mismo cuero, Saranas Coyunda. Gracias, Justa. Buenos días, Justa. Bueno. Qué barbaridad. Son 43 los fallecidos en Cuba por el estallido de... A ver, ¿qué fue lo que pasó? Mira, como a las 11 de la mañana, hora de La Habana, en este hotel que se llama Hotel Saratoga, uno de los de mayor prestigio internacional en Cuba para los visitantes, los turistas, de un hotel de 5 estrellas, o sea, de primer nivel. Entonces, ahí estaban todos los trabajadores preparando las condiciones porque iban a reabrir el hotel. Después que estuvo cerrado durante el confinamiento por el COVID, una vez que han sido levantadas, al menos parcialmente, las restricciones al turismo extranjero, entonces se estaban preparando, estaban chajineando el hotel. Llegó una pipa de gas para inyectar de gas los servicios que se prestan allí en el hotel. Estaban haciendo labores, no está muy claro si fue que las mangueras internas tenían una fuga, si fue que una chispa de los soldadores, no está muy claro, pero sí se sabe que estaba una pipa allí y eso explotó, demolió el edificio, ¿verdad? Y son 43 fallecidos, 23 varones, 20 mujeres, incluyendo 4 niños
o 4 menores de edad, menores de 17 años, una embarazada, una española, una extranjera. Son 96 lesionados, de los cuales 54 ameritaron hospitalización, 37 ya fueron dados de alta, siguen ingresados 17, entre ellos 5 niños. 2 de los niños están en estado crítico. Entre los adultos hay 4 que están en estado crítico. Es una verdadera tragedia. Ayer llegó por tercera vez el presidente Miguel Díaz-Canel a la zona del desastre y siguen escombreando, buscando. Ya van a entrar al área de la cocina, seguramente van a encontrar el resto de los cadáveres, porque hay como 11 desaparecidos todavía. Bueno, 11 como máximo. Pero esto ha conmocionado a la sociedad cubana. La ha conmocionado. Y a propósito, el primer ministro de Cuba está en Venezuela, Manuel Marrero Cruz. Y el presidente Maduro explicaba que van a relanzar la cooperación bilateral. La denominó refundación creadora y profunda. Y anunció que va a viajar a Cuba en los próximos días para culminar este relanzamiento con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Bueno, vamos a hablar. Quiero hablar de esto desde el 1 lo iba a hacer, pero como no dio tiempo, tal vez ahora sí. Vamos a ver. Pero antes de eso, pues. 3 noticias. 4, mejor dicho. Antes de hablar de eso. 3. A ver. Ustedes saben que la tal Unión Europea se las pica de posición común, que no sé qué, que no sé cuánto. Ayer se fue Macron a Alemania. Francia y Alemania son el eje de la Unión Europea, son los 2 que mandan ahí. Los demás son subalternos. Y resulta que Alemania y Francia decidieron renunciar a ese papel y entregárselo a Estados Unidos. Entonces ahora están hundidos. Pero ayer se fue Macron a buscar a Scholz ahí a Alemania para buscar cómo reformar la Unión Europea, dicen ellos, y quitar la capacidad de veto. En este momento hay, o sea, una decisión no se puede tomar si todos no la aprueban unánimemente, como Hungría está frenando la decisión del resto de subalternos de Estados Unidos del embargo petrolero total a Rusia, lo cual significaría, por ejemplo, que las empresas aseguradoras no podrían venderle seguro a los buques tanques que llevan los productos petroleros de Rusia a distintas partes del mundo, y eso significaría la paralización de ese transporte, por ejemplo, ¿no? Y además se quedarían sin gas, sin productos, sin energía, una parte significativa, incluyendo Alemania, de los países europeos. Entonces, ahí andan buscando, dice, cómo reformar, que no sé qué, que no sé cuánto. Tan desesperada es la verdad. No hayan qué hacer, tan hundidos. Y se van a seguir hundiendo porque no se ve que haya posibilidades de que tomen distancia de Estados Unidos y asuman una posición propia, soberana, que defienda sus intereses. No los intereses de Rusia, no, ni los de China, los propios. Y sobre la base de sus propios intereses, negocien con todo el mundo. No se ve que vaya por ahí la cosa. A la vuelta de 5 años lo que van a quedar son escombros. Y quien va a recoger esos escombros es Gran Bretaña. Ahí vas a ver. Pero bueno, lo que quiero comentar es esto. Miren, Rumanía es uno de los países más pobres de Europa. Pongan cuidado en esto. Miren cómo funcionan las cosas en estos países. Pero Rumanía está entotorotada, que hay la guerra contra Rusia, no sé qué, y ahí van armas, y ahí van mis militares, y van a hacer ejercicio, y no sé qué. El lunes fue 9, sí, el lunes 9 de mayo, el presidente de Rumanía, que se llama Nicolae Ciucă, hizo un anuncio. Anunció el programa Apoyo a Rumanía, ¿verdad?
con varios decretos de emergencia, uno de los cuales es que van a entregarle vales a los ciudadanos, vales de comida, con los cuales podrán disfrutar, textual, comidas calientes o comprar víveres. Todo el mundo dice, bueno, está bien, pues. Rumanía tiene 19 millones de personas, de habitantes. Muchos exiliados, ¿verdad? Pero bueno, emigrantes, perdón. 3 millones de los rumanos, 3 millones. Es decir, estás hablando del... ¿Cuánto? Como el 20% de la población. 3 millones. Son tan pobres que no pueden comer. Entonces, si no es el vale que les dé el gobierno, no tendrían que comer. 3 millones. Y sin embargo, el gobierno y su ejército ahí andan metidos en los ejercicios de la OTAN. Y enviándole parte del vetusto arsenal que le dejó la Unión, el Pacto de Varsovia ahí en Rumanía. O sea, solo imagínate, pues, mirá la hipocresía de toda esta gente. Pues. Ahí está Estados Unidos dándole miles de millones de dólares a Ucrania, dicen, para salvar a Ucrania del horror de los rusos y la democracia y la no sé qué chochada. Y tienen ciudades enteras con condiciones miserables en Estados Unidos. ¿Ah? Para la guerra hay reales. Para que la gente coma no hay reales. Para la guerra hay dinero. Para que la gente tenga donde dormir, no hay dinero. Para las armas hay dinero. Para que la gente tenga un empleo y un salario digno, no hay dinero. Esa es la hipocresía del sistema en el que desgraciadamente vivimos en el planeta, y que con mayor desgracia los europeos no terminan de abrir los ojos, de darse cuenta. Los tienen embrutecidos, robotizados. Fíjate bien, pues, te voy a repetir esta cifra. 3 millones de romanos. 19 millones es el total de la población. Está hablando de poco menos del 20% de la población en la miseria. No tienen para comer. Les van a tener que dar un vale. Y no para que coman todos los días. Es un vale para comer salteado. Y no es que eternamente, temporalmente. ¿Y qué van a hacer después? Los rumanos son muy discriminados en Europa. Los gitanos. Hay una discriminación bárbara contra ellos. Pero ahí andan los rumanos metidos en ingeniería militar. Ahí andan como parte de las fuerzas de ocupación de Estados Unidos en África. Pero no hay para que la gente coma. O lo que les va a pasar a los británicos y a los alemanes con la factura de la energía eléctrica, se les va a pasar ya. No van a poder pagar. Se van a quedar sin energía y sin calefacción, en el caso del invierno, o sin aire acondicionado, cuando esté apretándoles el verano. No van a poder pagar eso. Y no van a poder pagar la vivienda porque se les está trepando y trepando. Y no pueden ya llegar al fin de mes para la comida. O sea, tienen un problema enorme y los ciudadanos todavía no despiertan. La culpa es de Putin. Mira qué absurdo. Mira qué absurdo. En fin. Pero sí se los cuento para que tengamos un balance de las cosas, cómo va la onda. Y te cuento ahora 2 cosas más. Fíjense, en Sri Lanka, que es una isla que antes decían Ceilán, se llama Sri Lanka, queda al sur de India, era parte de ese monstruo hasta que hubo una hecatombe geológica y se separó.
en Sri Lanka hay una guerra civil horrible con los tamiles y demás. Pero bueno, hay varios clanes ahí que son los que detentan el poder político. Pero en este momento el clan dominante es el clan de Rajapaksa. El presidente y el primer ministro eran hermanos de ese clan. Pero hay una crisis horrible ahí, horrible. Hay hambre, desempleo, carestía de la vida. Entonces la gente se levantó. Llevan como 10 días de manifestaciones diarias y ya forzaron al primer ministro a renunciar. El lunes renunció. Ahora quieren la renuncia del presidente. Pero no es esto lo que quiero contarles, sino que vean cómo la furia popular llega a estos niveles. La gente empezó a ubicar a todo el que tuviera un carro elegante como parte de los explotadores, y al que sale en un carro elegante se lo queman y lo matan si pueden. Así literalmente, como que aquí viéramos nosotros salir a alguien en un Mercedes-Benz o en una Toyotona y tuviera un ambiente enrarecido, pum, lo agarran y le queman el vehículo. Han quemado casas de gente rica, de diputados, de políticos, pues. Y ayer o lunes o ayer, pierdo la noción del tiempo, agarraron a un diputado oficialista que iba en su carrazo ahí con su chofer. Entonces el tipo va armado. El tipo empieza a disparar, pero la multitud sigue sobre él. Entonces se suicidó dentro del carro. La gente no sabía que se había matado, pero la gente de todas maneras quemó el carro con todo el cadáver adentro. Esa es la rabia que hay ahí. O sea, cuando ven un carro caro, lo sacan, lo linchan, queman el carro, van a las casas, queman las casas. Y ya le dieron la orden al ejército de disparar. ¿Cierto? Ya está la ley marcial y demás, pero fíjense bien cómo andan las cosas. ¿Cuál es el fondo? Crisis económica. Sin el factor predominante de cualquier fuerza política y de una coyuntura en cualquier país del mundo es si hay que comer o no hay que comer. Eso es. Si la gente tiene al menos 2, si no los 3 platos de comida diario para la persona y su familia. Si eso está resuelto el 90% de los problemas de una sociedad. Comida. Por eso es tan importante lo que ha hecho el gobierno de Daniel en estos 15 años, de ir buscando la soberanía alimentaria. Y es una maravilla, mira cómo el tiempo da la razón. Ahora andan apurados, ahí anda, vuelvo a México, ahí anda López Obrador, va a reunir por zona del país a los agrónomos, a los técnicos agropecuarios, a los productores campesinos, porque quiere buscar la soberanía alimentaria. Porque uno de los graves problemas de México es que después de ser un exportador de maíz, pasó a ser un importador de maíz de Estados Unidos. Ni siquiera producen el maíz suficiente para hacer las tortillas. Y la tortilla en la dieta mexicana es indispensable. Aquí no tenemos ese problema. Más bien, ya estamos cerrando el último pedacito que nos quedaba de importación de arroz y de no sé qué, para ya totalmente autosuficientes en términos alimentarios. Una maravilla. Aquí carne pollo, aquí carne cerdo, aquí carne de res, aquí huevo, aquí verduras, hortalizas, fruta, arroz, frijoles, maíz. Aquí lo que no producimos es el trigo para el pan. Eso es lo que no producimos, porque aquí no hay condiciones para eso. Café, marisco. Lo que pasa es que nosotros los nicas somos raros, ¿verdad? Tenemos un montón de costas y aquí hay pescado para tirar para arriba de mar, del lago, de río, y sin embargo tenemos muy poco hábito de carne blanca. Pero lo que quiero enfatizar y subrayar es que nosotros de hambre no nos vamos a morir. Primero, porque tenemos producción propia, no tenemos que comprarla afuera, no tenemos que gastar divisas. Y segundo, que además hay un autoabastecimiento de las familias campesinas.
El autoconsumo, producen para su propio consumo y lo que les sobra lo venden, pero tienen garantizada su gallo pinto y su tortilla, la tienen garantizada a lo largo del año. Segundo. Y tercero, que con las otras medidas complementarias del gobierno, el resto de la población tiene ingresos mínimos para poder comprar esa comida. O sea, nosotros estamos forrados, blindados frente a la crisis alimentaria que ya se empieza a experimentar en el mundo. Fíjate que hay un, como te dijera yo, como un factor o un elemento adicional en el abastecimiento de derivados del petróleo, que son los fertilizantes. Si nosotros logramos culminar con Irán esa planta petrolera, esa planta de refinería, estaría la planta petroquímica, que entre otras cosas produciría también fertilizantes, y tenemos resuelto el rendimiento de los campesinos, de las tierras en poder de los campesinos. Bueno, pero esto es importante. Solo lo digo para que entendamos. O sea, mira cómo están pasando las cosas afuera y mira cómo estamos nosotros. Porque tenemos un gobierno soberano que piensa en la gente, que tiene a la gente en el corazón de sus políticas y que va pensando en términos estratégicos. No solo resuelve el hoy, sino que además piensa en el mañana. Y vamos avanzando. Una cosita más antes de comentar lo que me había quedado pendiente del lunes. Miren, esta es otra cosa interesante. Yo me acuerdo cuando estaba uno chavalo, uno oía hablar de los dictadores hermanos de Somoza. Hablaba de Duvalier en Haití, de Trujillo en Dominicana, de Pérez Jiménez en Venezuela, de los militares, los gorilas militares de Brasil, Argentina, Uruguay. Antes de Pinochet estoy hablando, ¿verdad? Y estaba un dictador lejano en términos geográficos en Filipinas, que se llamaba, porque ya se murió, Ferdinand Marcos, ¿verdad? Ferdinand Marcos, un tipo que mataba a placer, metía presos a placer y no pasaba nada. Estrecho aliado a Estados Unidos, era el gendarme de los intereses de Estados Unidos en esa zona tan estratégica, porque está cerca de Japón, está cerca de Indonesia, está cerca de Indochina, está cerca de China, cerca de la India. Es un país, fíjate que es un país insular. Estamos hablando que Filipinas tiene 7.641 islas, son 3 islas principales alrededor de las cuales hay un montón. Tiene 110 millones de habitantes. Tiene 300.000 kilómetros cuadrados en esas 7.600 islas. ¿Ya? Y ahí ese pueblo ha sido sufrido, pero sufrido al máximo. Primero llegaron los españoles, los ocuparon durante 4 siglos. A hierro y candela, como hicieron aquí. Igualito, hermano, a hierro y candela. Comenzó a haber la rebelión de los criollos, como los fusilaron a todos. Después llegó a Estados Unidos y ocupó Filipinas. ¿Por qué? Porque se hizo la guerra entre los despojos del Imperio Español por Cuba y por Filipinas. Y vendieron Filipinas en 50 millones de dólares a los despojos del Imperio Español. Pero bueno, pues entonces la cosa es que la ocupa Estados Unidos. Hay una rebelión. La aplasta Estados Unidos. Ahí mató entre 1 millón y 1.200.000 filipinos. Eran 8 millones y medio más o menos. Hicieron un censo poco después de las matanzas y habían 7.200.000. Todo eso los mató Estados Unidos. La mayor parte murió de hambre porque encerró a los campesinos. La rebelión era campesina. Ya la conté eso hace algún tiempo. Una rebelión campesina porque era como aquí pasaba en Nicaragua con Somoza, que a los terratenientes le daban a los campesinos: aquí puedes sembrar, pero la mitad de la cosecha es mía. La tierra es mía. Puedes sembrar, pero la mitad de lo que coseché es mío. Lo medieron, decían. Bueno, allá era igual. Y en una hambruna, hermano,
horrible, analfabeto, sin servicios de salud, sin transporte. Terrible era eso, más afectado a cada rato por huracanes. Tuvo una rebelión, pues esa rebelión la ahogó en sangre Estados Unidos. Literalmente. ¿Ya? Y empezó a surgir la fuerza del Partido Comunista en Filipinas. Sobre todo después del triunfo de la revolución de Lenin, en lo que después se constituyó como la Unión Soviética. Ese influjo fue muy importante. Y empezó a haber otra organización, esta vez organizada, poco a poco. ¡Pum! Estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Y vienen los japoneses y ocupan Filipinas. Ya los japoneses habían ocupado Filipinas de otra manera, en términos económicos, habían comprado tierra, habían hecho industria, pero bueno, ocupan militarmente Filipinas. Hasta que en el 45, con la derrota de Japón, salen de Filipinas. Ya para la Segunda Guerra Mundial ya habían hecho a Filipinas Estado Libre Asociado, a la misma categoría de Puerto Rico. Pero hasta que en el 46, con aquella fuerza que ya tiene el Partido Comunista, convocan a elecciones. El Partido Comunista gana las elecciones parlamentarias, pero no los dejan asumir sus escaños. Y empieza la represión, hermano. Mataron a 1,5 millones de filipinos. Aquello duró como 9 años, ¿no? Hasta como el 54 terminó eso. Una matanza espantosa, dirigida por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Ya les conté eso un día, hace rato. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Hombre, porque el hijo del dictador Ferdinand Marcos, instalado por Estados Unidos, el gendarme de Estados Unidos en el sudeste asiático, el hijo de ese dictador, derrocado por el pueblo en 1986, ganó las elecciones el lunes. Y la ganó, hermano, por abrumadora mayoría, como el 57% de los votos, más de 30 millones de votos. El hijo, es como que aquí el Chihuín fuera candidato y que ganara las elecciones, es impensable, ¿verdad? Este hombre se unió a Duterte, el actual presidente, el periodo de 6 años. Entonces Duterte lo apadrinó. La mamá de él está condenada a prisión, a Imelda Marcos. Ya tiene 91 años. Esa vieja ahí sigue. Fíjate bien, estaba exiliada en Hawái. Para que vea, disfrutando de los miles de millones de dólares que se robaron. Solo en efectivo se robaron 4,000 millones de dólares. Más diamantes, perlas, pintura. Bueno, en su exilio dorado murió el dictador Marcos, sanguinario. Y la Imelda viviendo con él, pues disfrutando de su vida. Y dicen que en su juventud era una mujer guapísima. Dicen que Richard Nixon se enamoró de ella y que nunca le hizo caso, dicen, ¿verdad? Las malas lenguas. El caso es que la Marcos la condenan y se regresa porque Duterte le dice: no te preocupes, vos venite, que no te vamos a meter presa. Y efectivamente nunca la metieron presa. Ten apelación eso. Entonces ella se pasea ahí en las calles de Manila en su gran Mercedes, una limusina que tiene. Y te agarra reales, literal, y se va al que se le acerca, le da un fajo de billetes. ¿Cuál es la clave de todo esto? ¿Por qué les estoy contando esto? Se llama Nuevas Generaciones y se llama Educación. Las nuevas generaciones en Filipinas no saben quién fue Ferdinand Marcos, o tienen referencia distorsionada de lo que fue Ferdinand Marcos. Marcos hizo una labor de lavado de imagen de su familia a través de Facebook, de YouTube y de otras redes sociales, que habían sido denigrados, que ellos eran buena gente, que con ellos no habían delincuencia, que con ellos todo el mundo tenía trabajo, que con ellos, ese tipo de cosas, que aquí intentaron ese lavado de imagen. ¿Se acuerdan? Entre 2016 más o menos y 2016 hasta 2019 intentaron ese lavado de imagen que con Somoza era el ganero de Centroamérica, Nicaragua, que quería estabilidad.
Lo intentaron. Pues eso lo lograron en Filipinas. Y la mayor cantidad de partidarios de los Marcos ahora son las nuevas generaciones, la juventud, la chavalada, que no tienen ni idea de lo que significó Marcos, no tienen ni idea de lo que representaba Marcos Ferdinand, el Papa, ahí en Filipinas. Entonces ahora resulta que las cosas han cambiado, la geopolítica ha cambiado, y Filipinas ahora no juega el papel de subalterno incondicional de Estados Unidos, sino que Duterte lo que ha jugado es un papel de relacionarse con todo el mundo, con China y con Estados Unidos, con los dos, a pesar de las presiones yanquis. Y Marco se considera que es un candidato que va a continuar con esa política, es decir, va a colocar como prioridad los intereses de Filipinas. Eso es lo que se dice. ¿Ya? Pero bueno, China dice, hombre, dejen que los filipinos decidan. Y los yanquis querían que ganara la otra candidata, que es la actual vicepresidenta. Pero fíjate que ahí en Filipinas, en una papeleta eligen al presidente y en otra papeleta eligen al vicepresidente. De manera que pueden elegir un presidente de un partido y un vicepresidente de otro partido. La candidata derrotada es la actual vicepresidenta, que se me hizo el nombre, por ahí lo tengo. Aquí está Leni Robredo. Obtuvo la mitad de los votos. ¿Verdad? Entonces te estoy contando todo esto por lo siguiente. ¿Verdad? O sea, fíjense lo importante que es la educación y la historia. La educación y la historia. O sea, por eso es tan importante lo que hace Daniel cada vez que tiene oportunidad de contarnos sintéticamente parte de nuestra historia. Es tan importante y remachar y contar lo que fue Somoza, lo que significó Somoza para este pueblo durante sus 45 años de sangrienta dictadura. No solo por la cantidad de muertos que produjo, sino sobre todo, diría yo, la miseria en la que dejó al pueblo. O sea, contarlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y por eso es tan importante la reforma educativa. Incluir las cosas de lo que vivió, de lo que realmente ha pasado en Nicaragua desde que los niños tienen 5 años, hermanos. Desde ahí empiezan en primer grado a los 7 años. Modificar todo lo que nos han contado como historia de Nicaragua, que no hay tales. Olvidarse de la colonización y hablar de la invasión. Los conceptos son sumamente importantes. De manera que los chavalos tengan conciencia de lo que ha sido la historia de sus antepasados, de dónde venimos, de qué es lo que nos ha pasado, por qué nos ha pasado eso y qué hemos tenido que hacer para corregir eso que nos ha pasado. Es vital, es de primera magnitud. O sea, la educación política, en ese sentido, histórico-política, es imprescindible. No solo, te digo, a nivel de los chavalos de, qué sé yo, 17, 18 años, no, hermano, desde niño. Y ya te voy a decir por qué. Te voy a citar otro ejemplo, pero es que quiero insistir en esto, pues. O sea, la educación histórica y en valores, en orgullo patrio, en el orgullo de ser nicaragüense, en el orgullo de ser como somos, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos. Eso es vital, el arraigar la nacionalidad, el sentido de pertenencia. Eso es de una importancia descomunal. Nosotros no vamos a poder avanzar en la conquista plena de nuestra soberanía y nuestra independencia si no tenemos esa conciencia nacional, conciencia de orgullo patrio, de orgullo del terruño, de tu historia y el conocimiento de esa historia. Conocimiento de los por qué, de los qué y de los por qué y de los quiénes. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién lo hizo? Eso es indispensable. Fíjense,
¿Qué es lo que ha pasado en el mundo con la ideología de Hitler y de los nazis? Y es muy triste, es muy triste. A ver, hasta más o menos 1985, mediados de los 80, digamos, la conciencia mayoritaria de las sociedades europeas era de la barbaridad, de las atrocidades que habían hecho los nazis. Y también había, digamos, determinada conciencia, no era, podríamos decir, hegemónica, pero sí era relevante, del papel que había jugado, por un lado, la resistencia de los pueblos en algunos de esos países, por ejemplo Italia o Francia o todos los Balcanes, y el papel del Ejército Rojo de la Unión Soviética. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue lo que cambió la correlación de fuerza? ¿Por qué hoy los nazis se ven como una fuerza normalizada? ¿Por qué hoy las fuerzas de la extrema derecha de Alemania, de Francia, de España, de Italia tienen tanto poder mediático, económico y político? Porque abajo en la educación le enseñaron a los chavalos, le ocultaron el holocausto, le ocultaron las atrocidades cometidas contra los propios pueblos y le ocultaron la verdad histórica, quién había derrotado a Hitler y qué precio había pagado por derrotarlo. Le han ocultado a los pueblos europeos, sobre todo, que Estados Unidos y Gran Bretaña financiaron a Hitler, que fueron cómplices por omisión o por acción abierta o de manera encubierta del horror de Hitler en Europa. Fueron cómplices. Se lo han ocultado. Por ejemplo, lo que nos contábamos el lunes, ¿vos crees que la gente en Europa sabe eso? De lo que hizo Churchill, que era el primer ministro de Gran Bretaña, de que estaba hincando a Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, para que lanzara la bomba atómica sobre las dos ciudades más importantes de la Unión Soviética de ese momento, Moscú y Leningrado, hoy San Petersburgo. ¿Vos crees que la gente lo sabe? La famosa operación impensable, y eso no es secreto de Estado, ya fue secreto de Estado, pero ya está revelado y está documentado. O sea, están los documentos, están expuestos al público. ¿Vos crees que la gente lo sabe? Entonces, la vía para la dominación es la deseducación. La educación es clave, y no estoy hablando solo de educación formal, donde el magisterio juega un papel fundamental, no solamente la educación formal, sino también la otra educación, el traslado de generación en generación de los conocimientos, el traslado testimonial que le llaman, pues, y el conocimiento en las redes sociales, donde quiera que sea. Nosotros tenemos que ocupar eso para la educación, para el traslado de lo que realmente nos ocurrió, y que no perviertan a las nuevas generaciones, que de pronto aparezca aquí Somoza como El Salvador y no como el asesino que efectivamente es. Me explico, ¿no? Entonces, ahora son glorificados los nazis como es glorificado el hijo de Ferdinand Marcos en Filipinas. Y no es que crean de que el hijo reniega del Papa, no, si lo primero que hizo fue ir a la tumba del Papa, pues, ya como presidente electo. No. ¿Me entendés? Es decir, es clave la educación en la familia, en el barrio, en los grupos de amigos, el conocer, el trasladar, el no abstenerse de repetir una y otra vez eso que hace Daniel, es que es absolutamente correcto. Irnos contando, no hay que olvidar lo que nos hizo el neoliberalismo en los 90, cómo lo hizo, para qué lo hizo, quiénes fueron sus víctimas, quiénes son los que resistieron, lo que nos hicieron en los 80 en la guerra, todas las atrocidades que nos hicieron, las voladuras de puentes, las voladuras, las quemazones de escuelas, de ranchos, de tierras,
de puentes, de centros de salud, los asesinatos de campesinos, de cooperativistas. Por eso, porque eran campesinos, porque eran cooperativistas. Todo eso hay que seguirlo contando. No hay que cansarse, hay que decirlo una y otra vez. A los jóvenes. Algunos de nosotros nos hemos olvidado también de lo que ya no somos jóvenes. Y hay que también recordárnoslo, pero sobre todo es a los jóvenes. Jóvenes te hablo desde los 10 años, hermano. Y hay que insistir una y otra vez que no nos pase eso. No puede ocurrir en Nicaragua algo como lo de Filipinas. O algo como lo que está pasando en Europa. Que ahora le rindan culto a Hitler. Miren lo que pasa en los países bálticos, en Alemania. A ver, en Austria, sumada a Ucrania, solo en Austria murieron 60 millones de soviéticos. Ahí están enterrados 60 millones, perdón, 60 millones. 60.000 soviéticos cayeron liberando a Austria de Hitler. 60.000. Ahí están en los cementerios. Y Austria ahora buscando a Hitler. Que no nos pase eso, hermano. Es como que le pasara, a ver, qué sé yo, a los mexicanos a Porfirio Díaz, imagínate vos. O que los venezolanos recuperaran a Marcos Pérez Jiménez, semejante sanguinario. O a Videla en Argentina. O a Pinochet en Chile. Ahí pasó en Chile. Hay un segmento de la sociedad que creía que Pinochet era buena gente. Nosotros no podemos darnos ese lujo. La fortaleza de nosotros es que el pueblo de Nicaragua conoce su historia. Que se enorgullezca de lo que hace, de cómo es, de cómo lo hace. De su cultura, pues. ¿No? De su manera de ser, de su independencia, de su altivez, de su dignidad. Fortalecerlo todos los días del mundo, hermano. Bueno, ya no tenemos que ir, pero que no quiero dejar de informar el asesinato de una periodista. Ocurrió en Palestina. Israel, las tropas de Israel asesinaron a la periodista Shirin Abu Akleh, que era muy conocida en Palestina y en Medio Oriente. 51 años, trabajaba en la cadena Al Jazeera, estaba cubriendo ahí un enfrentamiento entre palestinos y tropas de Israel. Andaba con su chaleco que decía prensa, andaba con su casco que decía prensa, y le metieron un balazo en la cara. Quedó viva, murió al llegar al hospital, ya era cadáver. Y también hirieron a otro periodista cuyo nombre es Ali Al-Samudi, que trabaja para el diario Al-Quds, ahí en Jerusalén. A este le metieron un balazo en la espalda, está estable, no está en peligro su vida. Y esto ha conmocionado al periodismo del Medio Oriente. Pues además hay videos donde está. Pueden buscar esos videos, están en todos lados, en todas las redes, encontrar esos videos del momento que disparan contra la periodista, cómo andaban el resto de periodistas. Ahí están los videos. Les quiero. Espérame, 7:56. Ahí se oye Mefca. Es que dos cositas. ¿Te acordás lo que te estaba contando ahorita de la educación? ¿Sabes cuál fue una de las primeras medidas que tomó? A ver, Hitler llega al poder en Alemania por la vía de las elecciones. No fue un golpe de Estado, ganó las elecciones. ¿Verdad? Nombra como ministro de Educación a Goebbels, Joseph Goebbels, que es el famoso que dice una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Este hombre lo nombra como ministro de Educación y Propaganda del Reich, del reino. Lo primero que hizo este hombre, ¿sabes qué fue? Hacer hogueras en las plazas de de la gran parte de la ciudad de Alemania con los libros de cualquier autor. Hizo una lista de todos los autores que estaban prohibidos. Más de 300 autores a la fogata, y en cambio fomentaba la lectura de determinados autores, ¿verdad? Subordinó al gobierno, a la radio, a la prensa, al cine, al teatro y a los deportes. O sea, este tipo sabía, mano, porque ese es el trabajo ideológico.
para trabajar sobre la idea de la superioridad aria, del odio a los judíos, del odio a los comunistas. ¿Con quiénes se hicieron los primeros campos de concentración en Alemania, en la Alemania de Hitler? Con los comunistas, con los izquierdistas, con los luchadores sociales, con los dirigentes sindicales. Los exterminaron. Fueron los primeros campos de concentración. Después pasaron con los judíos. Pero fíjense, quemaron libros, ese es un símbolo. ¿Ah? Porque los libros son fuente de conocimiento, de cultura, de historia. ¿Qué fue lo que hizo Belli aquí? ¿Se acuerdan lo que hizo Belli? Estilo nazi, el estilo nazi. Y le cierro con esta frase, con este pensamiento del patriarca Kirill, patriarca Cirilo, el jefe de la Iglesia Ortodoxa. Patriarca Kirill es equivalente al Papa. Pongan cuidado en esto, es interesante. Lo dijo el día de la victoria. Fue a colocar una ofrenda floral al soldado desconocido en el jardín de Alejandro y dice lo siguiente. Se los dejo como reflexión. Cada uno debe defender nuestra patria, nuestro pueblo en su lugar. Cualquiera con un garrote en la mano, como decían nuestros padres y abuelos, alguien con su palabra, alguien con su pensamiento, alguien con su arte, alguien con su hazaña laboral. Pero todos debemos trabajar para que nuestra patria sea fuerte e invencible. Y esta será la garantía de nuestra verdadera libertad, nuestra verdadera independencia, la garantía de nuestra prosperidad. Los felicito a todos por el Día de la Victoria, decía el patriarca Kirill. La tarea de la defensa de la patria, del fortalecimiento de la patria y la revolución, es de todo, desde tu propio sitio, haciendo bien las cosas, haciendo bien tu trabajo, el que sea, haciéndolo bien con orgullo, con entrega, pero la tarea de la defensa no corresponde solamente a determinados segmentos del sandinismo, en nuestro caso, o de los nicaragüenses, es de todo, cada quien con lo suyo. Las 8 de la mañana, trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.